Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía. Y en este vídeo vamos a conocer, vamos a acercarnos a la obra de un genio de la fotografía que es Lee Friedlander, una persona creativa, un revolucionario de la fotografía, de la composición, y nos vamos a acercar a su obra dentro de esta sección que estoy dedicando a grandes autores, 10 lecciones con, y estas lecciones que extraigo de la obra de grandes fotógrafos, de grandes artistas. Lee Friedlander, que le vemos aquí a la izquierda, un fotógrafo que comenzó en la década de los 50 a fotografiar escenas urbanas, retratos, paisajes. Él se dedicó profesionalmente a la fotografía de música, a la fotografía principalmente de música jazz. Es autor de grandes portadas, de grandes clásicos de la música jazz de los años 50, 60, 70. En aquella época era difícil vivir de la fotografía artística, de la fotografía de autor, y los fotógrafos tenían que ganarse la vida realizando fotografía comercial, fotografía publicitaria, y así lo hizo Lee Friedlander, que por supuesto era un gran fotógrafo, un fotógrafo técnico, pero cuando fotografiaba para él mismo, cuando hacía esa fotografía de autor, se convertía en un fotógrafo muy diferente, uno de los fotógrafos más originales, más divertidos de la historia, rompiendo las reglas de composición clásicas, cambiando la narrativa visual, integrando múltiples capas en las fotografías, como vamos a ver, superposiciones, reflejos, sombras. El abanico creativo de Lee Friedlander es sorprendente e inmenso. Y vamos con alguna de esas lecciones que he extraído. Por ejemplo, fijaos, abrazar la complejidad visual. Friedlander utiliza composiciones densas y caóticas que desafían las reglas tradicionales. Busca muchas veces escenas saturadas con elementos que se entrelazan, creando una sensación de profundidad y de dinamismo, muchas veces jugando con los reflejos, fijaos, ¿no? En esta imagen tan interesante como vemos, bueno, lo que puede ser la salida de un edificio, vemos esa mujer que parece saliendo del edificio, otro hombre que parece que está entrando en el edificio, también vemos el reflejo de un hombre con traje, con un maletín que se aproxima por la calle, y era muy habitual este juego de reflejos, este juego de capas, de superposición de elementos que se entrecruzan, y siempre estaba probando cosas. Lee Friedlander, me parece maravillosa la capacidad de probar, de experimentar con la cámara fotográfica. Él contaba que se enamoró de la fotografía cuando realizó una imagen cuando era pequeño y vio que en esa imagen, en esa fotografía, había un montón de elementos que le llamaban la atención, y eso le enamoró de la fotografía, la capacidad de la fotografía para incorporar elementos en el encuadre, también para, por supuesto, decidir qué incorporar y qué no incorporar, y la capacidad de Lee Friedlander para estar jugando siempre con la cámara es maravillosa. Aprovechar las sombras como protagonistas, fijaos, muchas veces utilizaba los reflejos Lee Friedlander, pero también utilizaba las sombras como elementos propios, como elementos añadidos en la composición de la fotografía. Fijaos en esta imagen donde vemos la propia sombra de Lee Friedlander proyectada sobre esta mujer, una sombra que provoca que esta imagen sea verdaderamente inquietante, parece extraída de una escena, de un fotograma, de una película, con algún tipo de psicópata acechando a una mujer. Una fotografía que prueba otra vez la capacidad para sorprender, para jugar con la cámara. Yo creo que es uno de los aprendizajes más interesantes que podemos extraer de Lee Friedlander, la capacidad para jugar, para probar cosas, para jugar con la cámara en la calle, en ese escenario inmenso que tenemos a nuestra disposición. Redefinir el autorretrato. Lee Friedlander tiene más de 50 libros fotográficos, y uno de ellos, por lo menos uno de ellos, yo creo que incluso más, está dedicado solamente a los autorretratos que se estuvo realizando durante toda su vida. Bueno, afortunadamente todavía vive Lee Friedlander ya con 90 años,
y se estuvo realizando autorretratos toda su vida, muchas veces utilizando su sombra o el reflejo o su figura difuminada, desafiando la idea tradicional del autorretrato de los conocidos hoy como selfies. Pues Lee Friedlander lo estaba haciendo hace 60, 70 años, se estaba fotografiando a él mismo y, por ejemplo, utilizando el reflejo de un escaparate. En este caso, que vemos esta fotografía donde también hay como múltiples elementos en la imagen, vemos su reflejo, él está en sombra, pero a la vez vemos como una pantallita ahí de luz. No sabemos qué estaba produciendo ese reflejo luminoso, por lo tanto es como una especie de doble autorretrato y vemos también ese hombre serio que incorpora en la fotografía y que le da mayor interés a esta imagen, ¿no? Lo vemos ahí mirando a Lee Friedlander con un aspecto serio, elegante. No sabemos qué estaba haciendo, estaba esperando a alguien, estaba esperando a Lee Friedlander, pero le da también un cierto tono inquietante a esta fotografía, incorporar a este hombre en la imagen. Utilizar la ironía visual. Sí, hemos dicho que Lee Friedlander es un fotógrafo divertido, juguetón, lo que no es muy habitual. Los fotógrafos suelen ser o solemos ser bastante serios, bastante trascendentales en nuestros proyectos, pero Lee Friedlander utilizaba muchas veces la ironía, el juego, el humor, utilizando justaposiciones, composiciones inusuales para revelar aspectos absurdos, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía seguramente que nadie la hubiera hecho así, nadie la hubiera hecho así, colocar el perro justo ahí detrás del poste que le tapa al perro. Vemos un montón de líneas, vemos caos en la fotografía y seguro que ninguno de nosotros hubiéramos hecho esta fotografía así, pero Lee Friedlander la hizo con mucha intención, no porque no supiera componer, sino porque estaba intentando siempre romper las reglas clásicas de composición, las reglas tradicionales de composición, probando cosas diferentes. Y en este caso, bueno, pues así lo hizo. Muchas veces colocaba elementos delante de otros elementos, provocando ese caos, ese desconcierto cuando ves una de sus fotografías. Los reflejos, explorar los reflejos como narrativa, reflejos en escaparates, espejos, ventanas, que aparecen en muchas de sus fotografías, creando imágenes dentro de imágenes que enriquecen la narrativa. Esto es un ejemplo. Él realizó un libro, un viaje por Estados Unidos donde se fotografió desde dentro del coche y muchas veces aparecían elementos del coche, muchas veces aparecían los espejos retrovisores. Y fijaos en este caso, como parece una doble imagen, doble fotografía dentro de esta fotografía. Vemos a esa mujer que está andando por la calle, que se refleja en el espejo retrovisor y a la vez vemos a este hombre que está detenido por fuera de lo que sería el espejo bueno, parece un coche o un autobús. Por lo tanto, estos juegos, estos reflejos, estas justaposiciones, ¿por qué no probar cuando salimos a la calle estos reflejos que son tan brillantes en el caso de Lee Friedlander? Desafiar la perspectiva convencional. Hemos visto antes la fotografía de ese perro que está justo detrás del poste y es lo que hace Lee Friedlander continuamente, experimentar esos ángulos, puntos de vista no tradicionales, rompiendo las expectativas del espectador sobre cómo debería verse una escena. Y aquí ocurre lo mismo. No es normal fotografiar la casa, digamos, detrás de una señal de tráfico. En el caso de Lee Friedlander sí. En el caso de Lee Friedlander era su forma de desafiar la tradición, lo habitual en la fotografía. Y eso me parece genial, porque esos fotógrafos que son capaces de mostrarnos nuevas formas de ver, nuevas formas de enriquecer la fotografía, son los que expanden la fotografía, los que amplían lo fotografiable y para mí, desde luego, son maravillosos. Y Lee Friedlander lo hace y lo hacía muchísimas veces rompiendo la composición tradicional. Hay veces que incluía señales de tránsito, señales de tráfico, como símbolos visuales,
aportaban metáforas, puntos, digamos, sorprendentes dentro de la imagen y vemos este caso, ¿no? Esta fotografía callejera donde vemos esos hombres que están pasando por la calle y a la vez un hombre que se ha parado y parece mirar directamente a Lee Friedlander, no sé si con un gesto de desaprobación y a la vez vemos esa pared donde, bueno, pues hay esa serie de carteles, mm, sería algún tipo de elemento comercial, de elemento publicitario, no lo sabemos, pero se crea esta posición de elementos, este interrogante a la vez en la pared y también el interrogante que nos provoca la situación de este hombre mirando con aspecto serio a Lee Friedlander. Ampliar los géneros o los límites del género documental. Exactamente, Friedlander demuestra que lo documental no tiene que ser objetivo. Sí, la fotografía documental puede ser completamente subjetiva, es una proyección de lo que queremos trasladar, de lo que queremos transmitir. Y eso es lo que hacía Lee Friedlander junto a otros fotógrafos de su generación, como Diane Arbus, como Henry Winogrand, fotógrafos que cambiaron la fotografía, que revolucionaron la fotografía en los años 60, en los años 70, apostando por la subjetividad. Hasta ese momento la fotografía documental era una fotografía objetiva, era una fotografía más clásica, un poco al estilo de lo que sería el fotoperiodismo, pero aparecieron estos fotógrafos que no pretendían, digamos, cambiar el mundo, que no pretendían mostrar sus ideas políticas, sino que lo que pretendían es muchas veces mostrar el absurdo de la sociedad, del mundo en el que vivimos, utilizando la fotografía como elemento subjetivo y como elemento para transmitir su forma de enfocar el mundo, ¿no? Los escritores tienen la literatura y los fotógrafos tenemos la fotografía para expresarnos, ¿no? Las fotografías son capaces de transmitir ideas, de transmitir sensaciones y Lee Friedlander, bueno, pues era uno de esos fotógrafos que utilizaba la fotografía muchas veces para transmitir el absurdo, el caos de la sociedad reflejado en su cámara fotográfica e igualmente vemos esta fotografía también súper caótica donde vemos ese coche que está cortado por lo que parece, bueno, pues un poste no sé, de teléfono tal vez. Vemos también esa señal de stop al que han incorporado un stop word. Bueno, pues se junta ahí un poco lo político con el caos, con la composición siempre rompedora de Lee Friedlander, que seguramente habrá muchos de vosotros que veáis el vídeo y digáis, bueno, pues esto no me gusta, esto no me llama la atención. Bueno, es lo genial que tiene la fotografía, que nos pueden gustar unos fotógrafos, otros no. Y a mí en el caso, la verdad es que Lee Friedlander es un fotógrafo que siempre me interesa. Él utilizaba lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que he dicho, el coche, el interior del coche muchas veces como un marco visual donde incorporaba esos elementos que aparecían andando por la calle. Aquí vemos también, ¿no? Como una especie de doble fotografía donde ese hombre está enmarcado, ¿no? Porque sería la ventanilla del coche y vemos a la vez una mujer reflejada en el espejo retrovisor. Bueno, pues igualmente, es algo diferente que hizo Lee Friedlander con estas fotografías desde dentro del coche y mostrando el interior del coche, ¿no? Como muchas veces hacemos turismo hoy en día en la sociedad contemporánea, ¿no? Donde vamos con el coche y casi ni nos bajamos del coche para ver algo y luego otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Bueno, pues algo así es lo que pretendía Lee Friedlander. Buscar lo abstracto en lo concreto. Sí, pues se transforma muchas veces objetos en abstracciones, enfocándose en líneas, formas, texturas que trascienden su función original. Y aquí vemos también, ¿no?, la abstracción utilizando el reflejo bueno, del espejo retrovisor, de lo que parece un coche. Vemos la parte de atrás, esos letreros, esos edificios que se juntan a la vez con la parte frontal de lo que está fotografiando Lee Friedlander. Sí, utilizaba la fotografía para conseguir abstracción en sus imágenes,
muchas veces con los objetos que fotografiaba o muchas veces utilizando los reflejos como elemento para crear esa abstracción de sus imágenes, como en este caso, en esta fotografía de Lee Friedlander. Bien, espero que os haya gustado, que os haya interesado la obra de Lee Friedlander. Tiene una obra inmensa, por lo tanto tenéis un montón de libros que podéis hojear y conocer y acercaros a la obra de este fotógrafo norteamericano. Os animo a que os acerquéis a su obra y que esto haya sido como un pequeño aperitivo de lo que tiene y todo lo que ha creado Lee Friedlander a lo largo de su vida. Si os ha gustado, le podéis darle like, podéis comentar, podéis compartir, podéis suscribiros si no estáis suscritos y volveré con un nuevo vídeo sobre este maravilloso mundo de la fotografía. Muchas gracias.